Presentado y dirigido por Juanca Romero. Una semana más nos adentramos en el programa Ángulo 13. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega que viene con formato de tertulia. Sabes que habitualmente nos gusta reunir a unos cuantos amigos, a unas cuantas amigas y hacer algo diferente, charlar sobre estos temas que nos unen, que tenemos en común. Estamos en miércoles de Semana Santa y queríamos, pues con esa excusa, reunir a unos cuantos, como digo, amigos para charlar sobre precisamente eso, sobre la Semana Santa, sobre algunos de sus misterios, sus enigmas, sus curiosidades. En este tiempo de tertulia nos van a acompañar el buen amigo Iván Figueiras, nos va a acompañar también Alexandra Fernández, Santi García, estará con nosotros Óscar Fábrega, también tendremos a Mercedes Pullman y estará con nosotros también el buen amigo Jesús Callejo. Una tertulia que espero resulte de tu interés. Arrancamos el Ángulo 13 en este programa número 299. Estamos en la 10ª temporada. Comenzamos. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Pues los estamos viendo en pantalla, cuánta seriedad se manifiesta a través de nuestro monitor. Arrancamos esta tertulia Ángulo 13, noche del miércoles santo. Bueno, no sé si santo o no, pero es una anomalía que nosotros en Semana Santa nos manifestemos. Esto ha cambiado, son otros tiempos, ya los ven todos serios, formalitos, y los voy a ir presentando del modo que yo los veo en pantalla, que debe ser diferente al resto. Aquí estamos viendo a Santi García desde Cartagena. Buenas noches. Oye, buenas noches a todos. Buenas noches, Juanca. Buenas noches de miércoles santo, fíjate, cómo son las cosas. Iván Figueira, buenas noches, Logroño. Buenas noches, Juanca. Todo bien, ¿verdad? Como siempre. Sí, yo sin queja, hombre. Fantástico. Óscar Fábregas, buenas noches desde Almería. Buenas noches, joven, ¿qué tal? Joven, dijiste. Sí. Joder, me gusta hablar con Óscar. ¿Qué te dices? Qué cumplido para empezar, qué bueno. Alexandra. Porque aún mantienes el pelo negro en la barba, a diferencia de otros. Sí. Sí. Lo que no me mantengo ya es de aquí para abajo, o sea, ya, en fin. Alexandra Fernández, buenas noches, Logroño. Buenas noches, Juanca, y buenas noches a todos los anguleros. Jesús Callejo, Madrid, buenas noches. ¿Qué tal, Juanca? Un placer. Noche Santa, desde luego. Un placer tenerte también en Ángulo 13. Hacía ya un tiempo que no coincidíamos, antes por la radio, ahora, bien lo sabes tú, Jesús, esto ha cambiado solo un poco. Solo un poco o solo un mucho. Esta es la gran ventaja de este tipo de comunicaciones virtuales online, donde estés, ahora mismo estamos compartiendo el mismo momento, no el mismo espacio, pero sí un tiempo, en este caso, mágico y yo creo que bastante santo, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, que es lo que toca. Efectivamente, abrimos página de tertulia y la intención es tener un eje conductor. Igual es demasiado amplio, que es la Semana Santa, o si queremos abrir incluso más, conceptos relacionados con prodigios, objetos que andan por aquí y por allá y que se multiplican como el pan y el vino y este tipo de cosas, ¿no? Esa es la excusa, y yo ya suelto una propuesta igual demasiado amplia, pero es la que voy a soltar. La Semana Santa, no esta, la que estamos viviendo este año, sino como concepto, realmente cala en la sociedad con el significado que tiene. En general, la Semana Santa es entendida
por lo que significa? Fíjate, qué poco misterio hay en la pregunta. No. Estás pensando en playa, Iván. Rotundamente no. Casi nada. No, desde luego que no. ¿Óscar? Primero habría que determinar a qué te refieres con lo que Claro. significa. Semana Porque Santa. Si es por en el sentido religioso, depende. Yo creo que hay mucho de pagano en la celebración de la Semana Santa. En el sentido de que, aunque sea voy a decir una festividad, realmente es que ni siquiera debería ser una festividad, ¿no? En el sentido de que es una tradición cristiana, el hecho en sí de cómo se celebra en España, y además yo hablo de Andalucía, que especialmente es muy particular cómo se vive aquí. Igual que también, por ejemplo, en Cartagena, en Murcia también se vive de una manera muy así, porque bueno, Cartagena, Murcia, Andalucía estamos muy cercanos en ese aspecto, ¿no? Pero a ver, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que veáis hasta qué punto, para mí me parece extraño cómo se celebra aquí y cómo tiene mucho de pagano y mucho de carnavalesco, aunque parezca mentira, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, yo me crié en Jaén hasta los 12 años, y yo recuerdo perfectamente un poco tiempo después, volver de visita a estar con mis primos y estar un Jueves Santo de fiesta con 16 años en los bares, y de pronto a las 3 de la mañana irnos todos juntos a la procesión del silencio porque había que ir. Imagínate, ¿no? Toda la muchachada, todos borrachos, adolescentes de fiesta, y sin embargo luego de pronto todo el mundo frente al silencio, en silencio, y algunos, y eso me impresionó, algunos incluso llorando, ¿no? A mí eso siempre me ha inquietado, esa mezcla entre festividad pagana carnavalesca con una cierta emotividad cristiana que aún subyace, ¿no? Por lo menos es curioso esa contradicción, o no, igual no es una contradicción. Yo lo relaciono básicamente con la educación que nos han ido transmitiendo nuestros padres, ¿no? Que en donde se han mezclado un poquito en ese aspecto lo que es la vida social, por decirlo de alguna manera, con la tradición religiosa. En Cartagena, por ejemplo, hay una ferviente implicación además militar, ¿no? Entonces, prácticamente, si vives en Cartagena y sales en Semana Santa, o conoces seguro a alguien que sale en Semana Santa, seguro que vas a tener alguna conexión con el mundo militar. A día de hoy, Juanca, al menos aquí, desde luego no tiene nada que ver ni con la festividad religiosa, ni con la tradición pagana de la que podríamos estar hablando también bastante tiempo. Sí, yo conocí justo lo que está diciendo Santi de esa especie de Semana Santa extraña semimilitar allí en Cartagena. Yo estuve 6 años allí en submarinos, y de religioso no tenía nada. O sea, era una especie como de acto social en el cual una serie de personas iban a ver quiénes eran las otras personas que iban, cómo actuaban. O sea, era una especie como de acto de control social, bueno, estos son las personas que hay, vamos a ver cómo se comportan. Era algo muy raro, muy alejado, de hecho, era algo más de aparentar socialmente, que hecho religioso yo no lo vi en ningún momento. De hecho, independientemente del fervor religioso y del respeto hacia las tradiciones de cada una de las personas que desarrollan la actividad, por ejemplo, en Lorca, se defienden mucho en ese sentido porque incluso hablan de desfiles bíblico-pasionales. Lo que hacen es una especie de recrear la pasión y muerte y obviamente resurrección de Cristo. Es otra historia también, es otro tipo de entender la Semana Santa totalmente diferente, donde más bien parece una obra de teatro representada en la calle. Como tú dices, Iván, es muy distinto a lo que deberíamos, o lo que empezó siendo hace pues bastantes siglos ya. Sí, sobre todo en las que son muy famosas o de ciudades muy grandes, porque yo sí que he visto la gente cómo vive realmente el fervor religioso, y además cómo se recrea en ello, cómo le ves feliz durante esos días. Por ejemplo, en el pueblo de mi abuelo, que él es de Cistierna, bueno, un pueblecito al lado de Cistierna en León, que Jesús conoce muy bien, y era una pasada. Hacían exactamente lo que estaba diciendo Santi. O sea, hacían una representación casi total de toda la pasión, dividida en distintos tramos a lo largo de diferentes días, y era una pasada la felicidad que sentía la gente, el orgullo, el cómo cada uno iba cambiando de papel. Dice, pues mira, yo el año pasado fui María Magdalena, este año voy a ser Jesucristo. Y era una cosa que me encantó. Además, en oposición a lo que yo había visto en otros sitios, sobre todo en Semanas Santas muy conocidas, como era el caso de la de Cartagena. Y fue una alegría al ver cómo se vivía en el pueblo de mi abuelo. Me hizo ilusión.
Jesús. No, quería comentaros un poco, pero para ubicar ya, ¿no? De entrada, antes de empezar a entrar en otro tipo de vericuetos y de ejemplos y de características y hasta de Semanas Santas grotescas. Pero dentro del contexto histórico, es una fiesta que ha ido mutando con el tiempo. Es decir, ahora tal como vivimos la Semana Santa es distinta a como se vivía hace un siglo, como se vivía en la Edad Media. Entonces, la Semana Santa, a diferencia de otras fiestas cristianas, otras fiestas católicas, sí que tiene un origen puramente cristiano, es decir, estamos rememorando lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. A diferencia, por ejemplo, del natalicio de Jesús, el 25 de diciembre, donde, y ahí estoy de acuerdo con Óscar, que es una fiesta pagana, porque era el natalicio de los dioses solares, de los dioses redentores, del solsticio de invierno, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la Semana Santa, yo creo que tiene un marco claramente religioso, claramente cristiano y claramente pasional. Digo pasional en el sentido de la pasión y muerte de Cristo. Otra cosa son las variantes o cómo se interprete por distintos pueblos, no solo en España, sino también en Sudamérica o incluso en Filipinas, donde se crucifican de verdad, como bien sabéis. Pero claro, ha ido variando. Es decir, no es lo mismo la Semana Santa que ahora vivimos en el 2021 que la Semana Santa durante el franquismo, donde se cerraban los bares, pero por otras razones, no por las de ahora, se cerraban los bares, había música religiosa, las películas que te daban por televisión, ya sabéis las que eran, ¿no? La túnica sagrada, el Ben-Hur. Entonces, eso ha variado. Y se vivía de una forma solemne. ¿Por qué? Porque la sociedad también tenía un concepto del cristianismo, en este caso del catolicismo, mucho más exacerbado que el que tenemos ahora. Entonces, ha ido variando, ha ido mutando. Es cierto que tiene también toques gamberros, hay Semanas Santas que son auténticas representaciones teatrales, pero siempre dentro de un contexto religioso, me refiero. Hay incluso una procesión de los borrachos, ya sabéis que en la madrugada del Viernes Santo, en Cuenca, la procesión de los borrachos, van las turbas ahí, que están representando a los judíos, en fin, a los alborotadores, con los clarinetes, y acaban como auténticas cubas, pero forma parte de un contexto religioso, no lo olvidemos. Y luego llega el domingo, donde ya es la juerga, en fin, la resurrección, donde parece que todo vuelve a empezar, es decir, son ciclos litúrgicos que tienen sus normas y sus requisitos. Y luego, dentro de esos requisitos, en función de cómo se puede interpretar en Andalucía. Fíjate que yo soy de León, pero he vivido muchísimo tiempo en Valladolid. En León y Valladolid son muy solemnes y van descalzos ahí. A ver, ahí no se reía nadie. No había ningún tipo, ni siquiera hay saet, ¿no? No había ninguna concesión a la alegría. Pero, sin embargo, así se sigue viviendo. Y, sin embargo, en León, dentro de la Semana Santa profesional clásica de toda la vida, que es el Jueves Santo en León, estaba la semana heterodosa, en fin, el Vía Crucis totalmente etílico, que era la de Genarín, que luego os contaré si queréis cómo era Genarín y cómo se pueden convivir dos aspectos de la religiosidad, ¿no? Diferentes, pero que, bueno, y claro, por supuesto estuvo prohibido durante el franquismo, os podéis imaginar, pero que siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre hay una parte gamberra, siempre hay una parte heterodosa dentro de la estructura y de la liturgia ortodoxa. Yo creo que así hay que entenderlo, y ahí es cuando vemos que hay cada Semana Santa distinta, igual que hay cada carnaval distinto, a pesar de que los carnavales en teoría es la antítesis de la Semana Santa, pero no habría Semana Santa si no hubiera carnavales, y no habría Semana Santa si no hubiera Cuaresma. Entonces, todo eso ya digo que forma parte de ritos litúrgicos que yo creo que es muy bueno tener en cuenta a la hora de meterlo ya en los distintos vericuetos. Está muy bien una cosa que has comentado. Jesús, ¿tú dirías que la Semana Santa es realmente la única fiesta de nuestra cultura? O sea, quiero decir, de la cultura, iba a decir judío-cristiana, en este caso más bien de la parte cristiana. Bueno, judío-cristiana, es judío-cristiana también, porque los judíos también intervinieron bastante en todo esto. Hombre, sí, bastante. Pero es que a lo mejor ni siquiera se puede decir que sea cristiana pura, me explico. Yo le veo es cristiana pura desde el punto de vista que estamos celebrando algo que tiene que ver con Cristo. O sea, pues digo, que no lo olvidemos ese contexto. Luego ya podemos buscar las variantes, pero sí es una fiesta puramente crística, porque ¿qué estamos rememorando? Sí, vale, la pasión y muerte, claro. A eso voy, o sea, que si somos estrictos, si somos literales en cuestión de la celebración o de la festividad, porque también esa festividad es una fiesta puramente cristiana, la única fiesta puramente cristiana, ni siquiera el natalicio, porque el natalicio no lo es. El natalicio sabe que se inventan esa fiesta para acomodar una serie de festividades paganas que había en aquella época, que era el Sol Invictus, que era Mitra y que había tantas y tantas cosas. Pero esta sí lo es, con sus variantes. O sea, Santi, creo que ibas a decir algo también. No, eso que sí, que efectivamente un poquito los judíos tuvieron algo que... No, estoy de acuerdo contigo, Jesús, pero incluso, no sé cómo lo veis, el hecho de que además sea, por supuesto, es de origen cristiano, eso no hay lugar a dudas,
Pero toda la interpretación y toda la carga simbólica y toda la carga iconográfica, ¿no pensáis que también lleva un trasfondo bastante pagano? Me estoy refiriendo a símbolos como puede ser la palma, como puede ser el olivo, como puede ser, yo qué sé, por ejemplo, la propia corona de espinas, ¿vale? Sí, bueno, pero esos son añadidos, efectivamente. Sí, por supuesto. Una cosa es la esencia, una cosa es, por decirlo así, el núcleo, y luego todos los añadidos. Hombre, fijad, una de las celebraciones típicas que se hacen en Semana Santa es la quema de Judas. Bueno, pues la quema de Judas es un elemento pagano, porque tú puedes poner la cara de Judas, pero antes siempre se quemaba a alguien, o sea, la efigie me refiero, no físicamente, sí. la efigie de alguien. En la Semana Santa se quema la efigie de Judas porque se considera que es el culpable, en fin, de todas las penas que le pasan a Jesús, lo cual tampoco es verdad, pero se hace la quema de Judas. Pero para mí la quema de Judas, lo que es la quema de un monigote, que ese monigote está representando y simbolizando los males y los pecados de una sociedad, eso es un elemento pagano. Ya se quemaba antes otro tipo de efigies. Entonces, ya me refiero, por eso digo que el núcleo yo creo que es puramente cristiano y luego las variantes son todas las que queramos añadir, todos los simbolismos, porque se van asociando, va mutando, se va retroalimentando. La Semana Santa, igual que ha pasado con los carnavales, o igual que pasa con la fiesta de la noche de San Juan, se retroalimenta de otro tipo de elementos. Ahora estabas hablando de Judas, me vino a la memoria un caso de aquí de la isla de Tenerife, en el puerto de la Cruz, ya de esto hace muchos años, ¿no? Bueno, pues el colectivo irlandés del Puerto de la Cruz generaba fiestas, hacía fiestas en esa villa, y hubo un año, pero esto ya lo digo como curiosidad, hubo un año en el que pues la gente empezó a burlarse, yo digo que en exceso, del Judas que habían creado para esa edición, ¿no? Y todo tiene una historia detrás que, bueno, igual no viene el cuento contarla hoy, pero lo cierto es que la representación de ese Judas era calcada, la cara, a la de un reconocido masón de la villa, al que todo el mundo tenía enfilado, y ese año, bueno, pues se montó un guirigay con ese personaje, e incluso algunos vecinos se tiraban piedras entre ellos, los partidarios de uno y de otro. Fíjate lo que desencadenó pues todo aquello, ¿no? En fin, hay cierto circo también, circo, entrecomillémoslo, en todo esto. Por cierto, que igual me salgo un poco, pero yo sigo uniendo trocitos de madera, ¿no? Virtualmente, y trocitos de espina. Y caray, pues yo creo que tengo una cruz en la que murió Cristo de algunos buenos kilómetros, ¿no? Uniendo todas esas de alta borda, sí. Claro, y de coronas no te digo, pues una señora buena cabeza es la que podemos hacer con todo eso. De verdad, hay pruebas de que hay algo en algún sitio del mundo, objetos reales que tienen que ver con la pasión de Cristo. Óscar. No, a ver, yo tengo la absoluta seguridad de que no. No solamente con la pasión de Cristo, ¿no? Sino con cualquier objeto supuestamente relacionado con Jesús. Entre otras cosas porque no debería extrañar, ¿no? También un objeto relacionado con Sócrates, por ejemplo, ¿no? O con muchos personajes históricos. ¿Y por qué? Porque no, porque nadie guardó nada en ningún momento, y mucho menos, a ver, pongamos que quizás algún discípulo suyo pudiese guardar el famoso grial, ¿no? De la última cena, que tampoco. Pero desde luego lo que no puede haber es ningún pañal de Jesús ni ninguna de estas cosas que hay por ahí, ¿no? Otra cosa es que durante un tiempo, pues, bueno, ya todos sabemos que fue muy útil, fue un gran negocio, y además era prácticamente imprescindible que cualquier iglesia, cualquier catedral custodiase cuanto más reliquias mejor, ¿no? Y claro, eso provocó un tráfico de reliquias curiosísimo que también merece su aquel, ¿no? Pero bueno, a ver, en esto también vuelvo un poco a lo que comentaba Jesús, de que es una festividad cristiana en este aspecto, pero esto es otro matiz también que lo paganiza, ¿no? Porque a diferencia de otras religiones, aunque es verdad que existen reliquias y culto a reliquias en otras religiones monoteístas, pero como en el cristianismo no hay ninguna, ¿no? Es verdad que incluso hay algunas reliquias de Mahoma y bastante curiosa, ¿no? Por cierto. Pero esto es más bien propio de... Esto guarda más relación con lo que tiene que ver en antropología, la diferenciación entre lo sagrado y lo profano, ¿no? El darle atributos de poder a objetos que realmente pues no los tienen. Otra cosa es, y esto es muy interesante, la postura que tiene, por ejemplo, la Iglesia al respecto, ¿no? La Iglesia juega un poco haciendo trampa, en el sentido de que muchas de las reliquias, hoy en día, ¿no? Por supuesto, o muchas de las reliquias, especialmente incluso las más importantes, por ejemplo, la Sábana Santa, la Iglesia ante la Sábana Santa se posiciona claramente diciendo que
que no se manifiesta, o sea, que para ella no reconoce como un objeto, como el objeto que supuestamente es. Otra cosa es que sí le dé el reconocimiento como un objeto de poder, ¿no? Como un objeto que, aunque sea por la mera devoción que ha provocado en la gente, ya merezca un respeto en ese aspecto, ¿no? Pero no deja de ser interesante hasta qué punto se multiplicaban las reliquias, como tú decías, sin la mínima vergüenza, ¿no? Lo de los Lignum Crucis ya es de cachondeo, no solamente porque haya miles, sino porque además son de distintas maderas y además maderas que son absolutamente imposibles. Pero lo mismo pasa con casi todas, ¿no? Creo que tengo yo como 5 cabezas distintas de Juan el Bautista, por ejemplo, ¿no? Cosa que evidentemente pues, no es factible. Pero a mí me siguen fascinando, y Jesús, alguna vez lo he comentado con Jesús esto, las reliquias más surrealistas, ¿no? Por ejemplo, que haya una pluma del Espíritu Santo en algún sitio. Hasta un huevo del Espíritu Santo. Un huevo de la Catedral de Maguncia. ¿Ah, sí? Desconocía esto, o sea, que el Espíritu Santo puso un huevo. Hombre, si era una paloma. Pero y dejó su aliento en un bote. ¿Qué poco crees, Juanca? No, pero digamos que pierde todo encanto el Espíritu Santo poniendo un huevo. O sea que no. Joder, que me he imaginado hasta en la sartén. Sí. Bueno, vamos a creer. El huevo, ¿no? Curioso, bueno, ¿no? Yo creo que, siguiendo un poco lo que decía Óscar, yo creo que es evidente de que todas las reliquias que tienen que ver con esta primera etapa del cristianismo, todas las reliquias que se atribuyen a Jesucristo, a la Virgen o a los apóstoles, todas ellas son falsas. Hay algunas que, bueno, podemos un poco explorar, dudar, en fin, lo de la Sábana Santa de Touré, ya sabes que esto según qué días o según qué obras o según qué estudios, pues unos días es auténtica, otras falsa. Pero bueno, no vamos a entrar, creo yo, en esa disyuntiva. Pero alrededor de la Sábana Santa, es decir, de la de Turín, se crearon copias de la Sábana Santa. Como bien sabes, incluso en España tenemos de 30 distribuidas por ahí, ¿no? Y las copias de la Sábana Santa, a sabiendas de que eran copias, se consideraban reliquias porque en un momento dado habían estado en contacto con la original o la auténtica. Y auténtica la pongo entre comillas, ¿de acuerdo? Y eso sí le daba como esa categoría de objeto de poder. ¿Y cuándo ocurre la multiplicación de sábanas santas y de verónicas? En la Edad Media, a partir del siglo XIV, que es cuando ocurre la multiplicación de astillas virutas del Lignum Crucis, que por cierto, Juanca, no son tantas como se ha dicho. Siempre se ha dicho que se podría hacer casi la Armada Invencible si uniéramos todos los trozos. ¿Qué va? Porque los Lignum Crucis que hay, si tú recogieras todos, los Lignum Crucis son muy pequeñitos, al de Santo Toribio y de Lébana, que es un poquito más grande, todos son trocitos, son virutillas, son astillas. Entonces, si recogieras, no construirías ni siquiera una cruz entera con todos los Lignum Crucis que hay por ahí, porque aunque haya miles, son miles que son pequeñísimos. O sea, pues digo que hay que desmentir eso de que se podía crear barcos enteros, en absoluto. Es verdad que son todas de maderas distintas, es verdad que ninguna es auténtica, bueno, y ahí está, y no pasa nada, porque la propia Iglesia reconocía que eso no eran auténticas, era un tráfico, era un negocio, era una industria que además estaba avalada por el Papa, por el obispo de turno. Y daba dinero, pero daba igual que cada santuario, cada ermita o cada catedral que tuviera una reliquia de estas, hombre, cuanto más cerca a Cristo, mucho mejor, claro, por eso digo lo de la sábana santa. Copia, la sábana en teoría era una solo, que era la de Turín. Bueno, la de Turín, que antes estuvo en Chamberí y antes estuvo en Leirey, pero bueno, como solo era una, se hacían copias, pero los Lignum Crucis eran muy fácil de falsificar. Pero es que si tú tenías un Lignum Crucis, o tenías una corona de espinas, o tenías pues una reliquia sanguinolienta, o un pañal, automáticamente eso generaba unos beneficios económicos bestiales, porque la gente iba allí pensando que esa reliquia era auténtica y además hasta tenía un certificado, falso, pero un certificado. Eso daba sus óvulos, daba sus beneficios económicos. Alguna gente pensaba que se curaba a raíz de tocar esa reliquia. De hecho, la expresión tocar madera viene de tocar en un Lignum Crucis. Entonces, eso que entra dentro de la fe y de la religiosidad y de la credulidad y a veces de la superstición popular. Hay una cosa en relación a esto que comentas, que Jesús, que es justo lo que yo antes atisbaba un poco, ¿no? Ese concepto de que se contaminen las reliquias positivamente, que se creen copias de la Semana Santa simplemente por transmisión, tiene mucho que ver en antropología con eso de lo sagrado y lo profano, ¿no? Con la contaminación tanto positiva como negativa, ¿no? Hay cosas que son prohibidas, que son tabú, que son objetos que el hecho en sí de tocarlos, por ejemplo, como puede ser un cerdo para los musulmanes o para los judíos, aparte de comerlo, el hecho en sí de tocarlo, de estar cerca ya es bastante, ¿no? Pero eso es muy curioso porque de alguna manera, y eso volviendo al tema de la Semana Santa, eso pasa con muchas de las figuras que hay que se procesionan en Semana Santa, ¿no? Especialmente, yo conozco la zona que más conozco, que es Andalucía, ¿no? Pero en Sevilla hay algunas que son... la gente siente devoción por la figura, ya no por quién representa la figura.
Es decir, y además devoción a muerte y partidista. Llegan a pelearse, ¿no? Entre el que es devoto de la Macarena, que es devoto de la Virgen de los Dolores. Bueno, son Por ese eso tipo te de decía cosas, yo ¿no? eso antes. Sí, sí. Y Que además sale también se da el rollo de que el típico ritual, que seguro que los que habéis estado alguna vez en algún tipo de romería o en algún tipo de procesión de esta en Andalucía, el pasar cualquier objeto por el manto de la Virgen, porque eso de alguna manera bendice el objeto o bendice a los niños pequeños, que también es muy habitual pasarlos por el manto para que la Virgen los bendiga, ¿no? Y eso tiene mucho de ese componente pagano de el contacto con lo sagrado se contamina y también el contacto con lo maligno, ¿no? Curioso. Alex, que te tenemos ahí en silencio. Cuéntame, en La Rioja, ¿cómo vamos de Semana Santa? Ahí tienes para dar y tomar. Y por cierto, cuéntame si sabes si en la concatedral de Logroño sabes que le tengo especial, tengo una atracción especial por esa concatedral, si hay algo digno de ver. A verlo, haylo, pero no te lo dejan ver. Ah, vale. Es verdad. Entonces estamos casi igual. Sí, sí, porque tenemos, bueno, respecto a la Sábana Santa que estábamos hablando, en La Rioja tenemos 3 copias. Una está en la Concatedral de Logroño, pero bueno, esa ya te digo, no te dejan verla, la tienen además bastante guardada, o sea, en plan en un baúl, dentro de otro baúl, dentro de otra urna, dentro de no sé qué, y te ponen mil excusas para no... Sí. Pero bueno, ya hemos topado. Claro. Luego tenemos otra en Navarrete y otra en Laguna de Cameros, que esas de hecho las exponen ahora en... ¿Cuándo empezaba? No sé, más o menos ahora durante 50 días la tienen expuesta. Y además la Sábana Santa de Navarrete tiene una historia muy divertida porque en principio esa sábana desapareció y no sabían qué había pasado con ella. Y a mediados... no fue más cercano. En el 2010, un feligrés y el párroco de la iglesia, haciendo limpieza en la sacristía, pues abriendo cajones, limpiando y tal, se la encontraron al fondo de un cajón. Y dijeron, hombre, ¿y esto qué es? Ya lo sacaron y vieron que era la réplica de la Santa, que no estaba perdida, que estaba ahí al final del cajón. Tenemos a la gata. Narices, Esta noche está la gata activa. Narices porque en Navarrete tienen un. O sea, aparte que tiene una cantidad de reliquias alucinante, la iglesia de Navarrete las tienen muy bien expuestas, muy bien cuidadas, muy bien protegidas. Y manda narices que la más importante, ellas la hubieran doblado ahí con el resto de la colada, la hubieran metido en un cajón y que de se hecho, las encontraran de potra. De hecho, es la portada del libro de 50 lugares mágicos de La Rioja. El relicario que sale en la portada es la de Navarrete. Me consta, sí. El autor de la foto. Santi, tu relación, no sé si amor-odio con la Sábana Santa, ha hecho que te resulte un objeto atractivo, ¿no? Desde luego. En Cartagena, en Murcia en general, ¿cómo vamos de relaciones? Pues tenemos un poquito de todo como botica, y no es broma. En Cartagena en concreto tenemos 2 sábanas santas a falta de una. 2 en Cartagena. Y la gente no se pelea. Es que me parece no se pelea. Ya no tener 2 en casa. Porque además es algo muy, muy curioso, y es que una de ellas sí es la que se procesiona, es la que sale en desfile el Sábado Santo. Y esa es la que está custodiada pues todo el año en su cofradía, pero junto con ella, no hace muchos años, tampoco estoy hablando mejor de 5 años, se sabe que hay por encargo del Vaticano y previa donación de 2.500 euros, pues hay un vecino de Cartagena que tiene en su casa una sábana santa, una réplica exacta con su auténtica, que volvemos a lo mismo, esos certificados que dan, pues eso, para valorar y demostrar que es así. Y en lo que comentaba de la región de Murcia, ya no solo tenemos sábanas santas, sino tenemos obviamente varios lignum crucis, que yo conozca, y como bien ha dicho Jesús, estamos hablando de un trocito más pequeño que una uña. En Cartagena. Caravaca de la Cruz. En Caravaca de la Cruz. Bueno, el que hay ahora, porque el otro le robaron. Todavía sí, está cierto. desconocido, que yo sepa. Cierto. Y todavía no hay visos de que se lo encuentren. Y también en Alhama de Murcia hay otro lignum crucis. También en Cieza hay una reliquia de la Santa Espina. Y hay una leyenda que habla que en diferentes Semanas Santas sale un paso que es el paso del lanzado, el paso de
donde aparece Longinos atravesándole el costado a Jesucristo. Pues parece ser que las puntas de lanzas de esas lanzadas o de esos lanzados fueron realizadas con maderos de los santos lugares. Por lo visto también sí hay también certificados que lo pueden documentar en ese aspecto. Aprovechamos para dar las buenas noches, que se suma a la tertulia a Mercedes Pullman. Mercedes, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenida a esta charla que, bueno, irás comprobando, empieza a coger derroteros interesantes en torno a la Semana Santa. Hablábamos de, de esas pequeñas piezas que están repartidas por el mundo, en unos casos pedacitos de la cruz, en otros casos espinas de la propia corona, etcétera. Y no sé si puedes indicarnos algún caso curioso referido a eso, ¿no? Hombre, que ahora sí no caigo. Acabo de entrar. Acabamos de meter 5 minutos. Venga, nos vamos integrando. Oye, Jesús, antes hablabas de pasada de crucifixiones reales en Latinoamérica. Aquí en España tenemos representaciones, digamos, extremas referidas a la Semana Santa. Sí, las tenemos. Son manifestaciones extremas de fervor, ¿no? Porque, a ver, la Semana Santa, no lo olvidemos, era un tiempo de expiación, es decir, era el tiempo que se aprovechaba para intentar realizar alguna promesa que tú habías hecho. Imagínate que en tu familia o tú mismo habías tenido una enfermedad y habías hecho esa promesa de que cuando llegara la Semana Santa tú ibas a salir, por ejemplo, descalzo, ibas a salir con cadenas o ibas a salir, pues yo qué sé, de rodillas, haciendo, por ejemplo, una procesión de rodillas, es decir, mortificándote, una especie como de cilicio a lo bestia. Y esas manifestaciones de fervor, pues son muy claras, además se sabe que vienen directamente desde la Edad Media, muchas están relacionadas con la Inquisición. Acordaros, por ejemplo, los penitentes que salen con cucurucho, ¿no? Salen con ese capuz. El capuz está claro que es una representación de ese capirote del San Benito que tenían los reos, ¿no? Que iban hacia el cadalso, sencillamente como escarnio público cuando iban por las calles. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de elementos son interesantes porque tiene que ver, por parte, con los flagelantes que había en la Edad Media. Muchos de ellos eran en Italia, donde surge esta afición, y luego en España también, y otras de esas manifestaciones populares que ahora vemos tienen que ver, pues, con la Inquisición y con la parafernalia que utilizaba. Los casos más representativos que hay en España, que se me ocurren a bote pronto y que son muy conocidos por todos, pues hombre, evidentemente los picaos de San Vicente de la Sonsierra, que está, claro, en La Rioja, que son los Abeales, y por supuesto el Mar Verde de la Vera, en Cáceres, lo que es en los Empalados. Para mí son manifestaciones muy, muy duras. Son excepciones a la regla general, no es lo habitual que alguien salga de esta forma, que se vaya fustigando ahí la espalda hasta ponérsela en carne viva, y el otro que salga ahí con una especie de timón de arado, crucificado, ¿no? Con el dolor que eso genera durante las horas que tiene que estar procesionando. Eso para mí son dos claras manifestaciones de algo que se producía en el pasado, pero tanto en un caso como en otro, tanto en Cáceres como en La Rioja, es por alguna promesa. Es decir, ahí no te pagan por hacerlo eso, sino muchas veces eres tú el que casi pagas para convertirte, por decirlo así, en la víctima propiciatoria para salir por las calles durante el viernes y el sábado santo, ¿no? Porque ya luego el domingo este tipo de manifestaciones no existen. Así que las tenemos. No son tan extremas como en Manila, ¿no? Como en Filipinas, donde se crucifican, además te clavan de verdad, ¿no? Y se demuestra claramente, pero sí que en España tenemos unas cuantas, y básicamente estas dos más llamativas, y luego muchas más, ya digo, donde tienen que llevar cadenas, donde llevan incluso coronas de espinas en la frente que sangran de verdad, donde van descalzos, donde van de rodillas, en fin, con distintas manifestaciones, pero ese tipo de cosas poco a poco han ido disminuyendo a lo largo del tiempo y ahora son mucho más benignas y es más difícil encontrar este tipo de manifestaciones extremas de dolor, y bueno, casi de santificación, porque se pensaban que esto, cuando tú sacrificas tu cuerpo, que es un poco la función que hacen los cilicios, al sacrificar tu carne, pues estás un poco también purificando tu alma dentro de sus creencias religiosas, y se hacían auténticas carnicerías en algún momento, ¿no? Y algunas pues acababan en los hospitales. Eso prácticamente ha desaparecido, pero bueno, quedan estos resquicios, un poco como pasa con la noche de San Juan, pues en algunos sitios que tienes que pasar las brasas con los pies descalzos, que eso sí que es un elemento muy característico, pero que al final lo consigues y lo haces porque siempre hay una invocación, hay una manifestación, hay una promesa religiosa por la cual tienes que cumplirla. En Galicia hasta te vas en ataúdes, acordaros, no en Semana Santa, pero en Santa Marta de Ribarteme, por ejemplo, pues vas dentro de un ataúd precisamente por la promesa que tú hiciste a esa santa para salvarte de una enfermedad
enfermedad a ti, a tu familia o al que sea menester. Bueno, pues existe, porque no olvidemos que España sigue siendo un país católico y los países católicos, donde la culpa es uno de los elementos que tenemos incorporados en nuestro ADN, pues se tiene que espiar de estas maneras. Eso iba a preguntar, ¿cuál es la postura de la Iglesia en pleno siglo XXI ante representaciones como esta? No sé si la Iglesia las apoya, mira para otro lado, ¿cómo funciona esto, ¿no? Hombre, de hecho, yo al hilo de lo que decía Jesús, en el caso de los picaos de San Vicente de la Sonsierra, sí es verdad que los disciplinantes, los penitentes que van a participar en la procesión, tienen que llevar un certificado del párroco aprobando y acreditando que esa persona es un buen cristiano y buena fe. O sea que la prueba lo aprueban. Perdón por la pregunta, ¿cómo se acredita que uno es buen cristiano? Te apuntan lo dice el párroco. Pero te apuntan. Va a misa, pasa lista los domingos. Eso, tienes un álbum. Se confiesa, eso es lo sencillo. Va a misa y se confiesa. Sí, la quiniela lo que haga en su vida privada. Lo de ayudar al prójimo y esas cosas, eso da igual. No, el criterio es muy bajo, para ser un buen cristiano, yo creo. Sí. Acordaros que los grandes dictadores del pasado, los que eran de derechas, iban todos a misa, o sea que eso no te acredita ser buena persona. Acaban el domingo en la iglesia y el resto de días de la semana el genocidio. Pues, bueno. Y cuando llega Semana Santa de picados en La Rioja, ¿no? Sí, pero que le piquen a otro. Bueno, las guerras santas también iban de esto, o sea, luchaban por amor a Cristo, pero era un genocidio realmente. O sea, todo es genocidio tocando la religión, sobre todo católica y cristiana. Yo me puse hace poco a darle vueltas a lo que es a toda la historia, que soy bastante apasionado de la historia militar, y he descubierto que hasta el siglo XX no me viene a la cabeza, perdón, hasta el siglo XIX no me viene a la cabeza ni una sola guerra que no haya tenido a la religión metida por el medio de una manera o de la otra. Ninguna. O sea, aunque haya podido haber otro tipo de intereses, si quitamos las guerras tienen siempre dos como factores. La independencia americana y 2 o 3 más, el resto, los motivos religiosos. Sí, pero porque no hay país que no sea religioso. Es decir, no hay ningún país ateo. Desde que el mundo es mundo, de todas las civilizaciones, todas han creído en los dioses, en dioses a nivel politeísta o en un dios a nivel monoteísta, como son las 3 religiones del libro, ¿no? Todas. Pero los 2 grandes factores de las guerras, siempre, antes, ahora y después, siempre es por cuestiones territoriales o nacionalistas y por cuestiones religiosas. Siempre son los 2 motivos. Sí, pero es curioso que lo que más define al ser humano, si te paras a mirar a nivel global, son sus propias creencias. Más de un 90% de la población del planeta Tierra creen en una religión o en otra. Hay más de 6.000 religiones en el mundo. Todas. Por lo cual, 5.999 tiene que ser mentira. Es verdad, objetivamente. Bueno, y ha sido un poco optimista con eso de que es un 90%, yo diría que son muchos más, incluso. O sea, sí, estaba tirando por lo bajo. Por lo bajo, claro. 96-90 lo he oído todo, creo. Sí, bueno, a ver, también lo de creer es que es un concepto muy relativo, ¿eh? A ver, es porque el cristianismo, y a ver, espero que no se me ofenda a nadie, ¿no? Pero el cristianismo es una religión muy fácil de practicar, comparada con otras. Entre otras cosas porque primero, tiene una cosa que no tiene ninguna religión y es una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado del cristianismo, ¿no? Y es, bueno, voy a matizar, del catolicismo, ¿vale? Para ser más concreto. La confesión. Y es, claro, el tema de la confesión y de que un señor te pueda absorber los pecados. Es verdad que no te puede absorber todos los pecados, pero sí gran parte, y además por los que todos cometemos, ¿no? Bueno, hablo por vosotros más bien, más que por mí. Sí. El hecho en sí de que tengan esa facilidad, de que simplemente, además la penitencia generalmente que suele otorgar el sacerdote suele ser una penitencia, con perdón, bastante ridícula, ¿no? O sea, de verdad, a cambio de que yo cometa perjurio o haga falso de testimonio o tengan miradas lascivas hacia otras mujeres en vez de hacia la mía, la solución es rezar 2 Padres Nuestros. A mí, no sé, me resulta... No sé vosotros si estáis casados o no, pero en los cursos prematrimoniales suelen explicar esto y suelen hacer que la gente, incluso no son creyentes ni son practicantes habituales, tenga que confesarse. Y hace poco me recordaba un amigo en común, que no voy a decir el nombre por lógica, que pues, claro, el hombre se ha confesado como hacía 20 años, ¿no? Según él hizo la confirmación, y eso que hizo, incluso llegó a hacer la confirmación.
Y decía, claro, llegó el momento del cursillo prematrimonial y tuvo que confesarse ante el párroco. Y claro, pues este hombre le dijo las 3 o 4 cosas que se le ocurrieron y le dijo que tenía que hacer 2 Padres Nuestros y 2 Ave Marías. Entonces este hombre le dijo, hostia, pues que el Ave María no me acuerdo, porque el Padre Nuestro vale, ¿no? Pero el Ave María es jodido, a ver si me puedes cambiar, ¿no? Y me dice, bueno, pues reza 5 Padres Nuestros. O sea, pensamos que el cambio debe ser 2 Ave Marías, son 3 Padres Nuestros. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Esa facilidad que otra, no sé, yo a una religión le espero, ya que es un proyecto vital en el que uno se involucra a cambio supuestamente de conseguir una intermediación o de conseguir que Dios le ayude en algo, por lo menos debería haber un poco más de esfuerzo, ¿no? Para conseguir ya sea salvación o algo, no sé. Me parece muy fácil. ¿Sabéis por qué triunfó tan fácilmente el cristianismo en contra de otras religiones que tenían mucho más fuerza, más vigor, más trascendencia, más pedigrí, ¿no? En aquella época, ¿sabéis por qué triunfó el cristianismo y no triunfó otras religiones paganas que pululaban por entonces? Por ejemplo, no somos mitraicos de milagro. Sí. El mitraísmo era la religión en boga que estaba en aquella época. De hecho, duró prácticamente pues, hasta el siglo IV, el siglo II, el siglo III, después de Cristo estoy hablando, tuvo mucha vigencia. Entonces dices, ¿cómo puede ser que el cristianismo en el siglo IV tuviera, ¿no? esa fuerza y al final pues, los distintos emperadores romanos pues, dijeran que esta es la que les interesaba? Por una razón, porque en el mitraísmo era una religión iniciática. Era una religión que tú tenías que merecer conocer esos secretos. No cualquiera podía acceder a esos secretos. Tenías unos ritos, tenías unos misterios, tenías una iniciación. Era una religión solo para hombres, claro, el mitraísmo. Y entonces, ¿qué hace el cristianismo? El cristianismo tiene 2 factores que son fundamentales. Por una parte, no es una religión iniciática. Todo el mundo puede participar en los ritos. No necesitas acreditar unos conocimientos, un esfuerzo. Y segunda parte, admite a mujeres. En general, me refiero, no a los altos cargos y tal, ya sabemos. Entonces, esos 2 factores fueron decisivos para que el cristianismo se fuera aupando. El cristianismo general, ¿eh? Luego ya sabéis que están las distintas ramas, donde empezaron las herejías, donde cada uno decía que si la Santísima Trinidad, que si el adopcionismo, que si tal, que si cual, ¿no? Pero en un principio, el mitraísmo cae en desuso sencillamente porque el mitraísmo solo estaba hecho para aquellos que realmente merecían los auténticos misterios. Igual que pasaba con los misterios de Eleusis. Los misterios eleusinos, tanto los misterios mayores como los menores, solo eran para aquellas personas que estaban capacitadas y eran merecedoras de revelarse esos secretos. Para el que no lo merecía, quedaba fuera. Sin embargo, con el cristianismo cualquiera puede acceder a misa, puede asistir a un ritual religioso, que en el fondo es lo que es una misa, y no pasa nada. Y luego, si pecas, te confiesas y no pasa nada. Entonces, me refiero que para que veáis un poco que el cristianismo en sus orígenes es marketing. Si no, no hubiera triunfado. Si no, ahora mismo seríamos mitraicos. Ahora mismo estaríamos sacrificando ritualmente a un toro, ¿no? Y estaríamos adorando a Mitra con su gorro frigio. Y ahora las procesiones no serían estas, sino serían otras. Para que veáis cómo cambian las cosas. El cristianismo, en este caso, tuvo la habilidad suficiente para cambiar una serie de principios que solo eran accesibles a eso, a unos iniciados, a unos elegidos. Por lo tanto, el cristianismo deja de ser una religión mistérica, deja de ser una religión para iniciados para convertirse en una religión popular. Todo el mundo tiene cabida. Crearon una religión de fácil consumo. Así que pasaron por encima de otras que eran, aparte de mucho más complicadas de poder llevar a cabo su ritualidad, también eran mucho más duras para el individuo. En cambio, el cristianismo es barra libre, no tiene, por ejemplo, o no tenía en sus orígenes las mismas limitaciones alimenticias, por ejemplo, que podría tener el cristianismo. Un cristiano de los primeros 2 siglos, por ejemplo, podría comerse cualquier cosa. Un judío jamás soñaría con comer productos de ciertos animales. Sí, de hecho, es que el cristianismo no tiene ninguna prohibición alimenticia. Hombre, excepto en la época de la Cuaresma y demás, ¿no? Bueno, y eso era antes. Y había excepciones, porque podías tener una bula. Sí, efectivamente. La bula de carne, comías carne, y tal, pero solo los que se lo permitían, claro. Bueno, aquí fue muy popular un párroco de un municipio, como son 31 municipios, tan solo es muy fácil detectarlo, no voy a dar más pistas, de un municipio muy pequeño, que este buen hombre era conocido porque cada vez que llegaba la Semana Santa, precisamente el propio párroco se saltaba la norma comiéndose unos buenos bistecs
previa invitación. No, sí. Bueno, lo voy a decir, municipio de Tegueste. Pero porque se lo ordenaba el obispo ese que tenéis ahí. No, bueno, vamos a no entrar. Bueno, pues previa invitación de medio pueblo. El pueblo se peleaba porque este buen párroco se comiese la chuleta, el pedazo de carne, en su casa. Era como una especie ya casi de tradición. Y era Vox Populi, y era el párroco, y era Semana Santa. Es decir, que esto tampoco es muy estricto por lo que se ve, ¿no? Tenía carne vegana. Sí, carne vegana. Sí. Vamos un segundito a hacer un alto, ¿vale? Un alto de un minutito, volvemos enseguida y retomamos esta conversación, así ya nos aclimatamos y les doy tiempo para beber un vasito de agua. Volvemos. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com. Cursiva Books, vamos a dar mucho que leer. Ya estamos de vuelta. Siempre lo digo, pero es verdad. Si emitiésemos lo que no se ve, podríamos hacer cosas muy chulas. Retomamos este ángulo 13, el hilo conductor, Semana Santa, en fin, estamos donde estamos. Miércoles Santo, si lo estás viendo en el estreno, pero en nuestro canal de YouTube siempre va a quedar el programa para que lo puedas ver cuando quieras. Retomamos el hilo conductor, como digo, y hay una pregunta que muchos nos hacemos, los que no somos doctos en la materia, y es la siguiente. Oye, que cuando llega la Navidad, sabemos que es el 25 de diciembre, que cuando llega el recibo del autónomo sabemos que es el último día del mes, pero nunca sabemos cuándo es la Semana Santa. A mí me cuesta mucho, cada año es diferente, cada año cae más tarde, cae antes. ¿Esto cómo funciona? ¿Quién me lo puede explicar? Bueno, si quieres yo te lo explico. Es curioso porque es verdad que parece que es una contradicción. Nosotros nos regimos por un calendario solar, ¿no? O sea, tenemos 365 días, en fin, tenemos una serie de fiestas que son fijas y lo que tú dices, cuando llega San Roque es San Roque, cuando llega San Juan es San Juan. O sea, las fiestas son inamovibles. Pero hay fiestas móviles y esas fiestas móviles, ahí nos regimos ya por un calendario lunar. Por lo tanto, nos regimos por un calendario judío. No olvidemos que la religión cristiana procede del judaísmo. Es una separata, ¿no?, que hubo del judaísmo y ciertas costumbres, ciertas características proceden de ahí, del judaísmo. Y en parte, la Semana Santa nos seguimos rigiendo por las lunas llenas, es decir, por los ciclos lunares, que también se rige pues tanto el calendario musulmán como en el calendario judío. Y en este caso, fíjate que se intentó, esto durante tiempo se ha intentado cambiar, ¿no?, pero no se ha conseguido. Ya desde el Concilio de Nicea, en el año 325, se estableció de esta forma y así seguimos. Entonces, ¿qué es lo que marca la pauta de cuando empezamos el primer domingo de Pascua? Por lo tanto, la Semana Santa, que a su vez marca la pauta de la Cuaresma, marca la pauta de los carnavales, marca la pauta del Corpus Christi y de otras cuantas fiestas que son móviles, ¿de acuerdo? Entonces, lo que marca la pauta, fíjate, nos vamos a ese calendario lunar, sería fijarnos en el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera, por lo general, ya sabéis que es el 21 de marzo, luego ya sabes que hubo cambios ahí con el calendario gregoriano y tal, pero bueno, el 21 de marzo, entonces nos tenemos que fijar en el equinoccio de primavera, el primer plenilunio, es decir, la primera luna llena, pues el domingo después del plenilunio, tras el equinoccio de primavera, ese es el primer domingo, el domingo de Pascua, y a partir de ahí empieza la Semana Santa, y a partir de ahí empieza, o se cuantifica la cronología o la liturgia de las otras fiestas. Entonces, así de sencillo. ¿Y la semana... me he liado. A ver, este 26 de diciembre era la luna de gusano, ¿no? O la luna de miel, como le llaman. Es cuando salen gusanos de tierra. Entonces era plenilunio. Entonces, claro, el 26 era el viernes. Claro, ¿no? El siguiente domingo claro,
El siguiente domingo es cuando empieza, claro. Claro, el siguiente domingo, después de la primera luna llena, tras el equinoccio de primavera. Por eso claro, y eso solamente, por eso el margen va desde el 21 de marzo hasta mediados de abril, así aproximadamente, son como 20 días. Eso casi a finales de abril, claro. Claro, y esto es importante también porque esto se hizo, porque a ver, sería muy fácil que fuese siempre una fecha mucho más sencilla, que fuese simplemente basándose en la Pascua judía, que supuestamente es lo que pasó, pero para evitar que coincidiese con la Pascua judía, lo hicieron precisamente así, como ha comentado Jesús. Precisamente iba a preguntar eso, o por ese lado. La representación de la Semana Santa, no sé si con procesiones o sin ellas, pero ¿coincide en todo el mundo? ¿En todo el mundo cristiano? Es decir, ¿al mismo tiempo o no? No, los ortodoxos, por ejemplo, no lo celebran igual ni en la misma época, por eso que estamos comentando. Los ortodoxos creo que sí, no estoy muy seguro, pero creo recordar que sí es así, que sí coincide con la Pascua judía. Y por eso también se va moviendo la fecha, porque la Pascua judía también, como su calendario es lunar, depende de eso. Yo cuando vivía en Rusia, primero venía la Pascua judía y después venía la Pascua ortodoxa. Siempre una semana más tarde. Lo que pasa este año en Rusia es el 1 de mayo. Yo no sé en qué se han basado, porque claro, con la diferencia de los calendarios juliano y gregoriano, hay una semana de diferencia. O dos, pero tampoco cuadra. Entonces no lo sé realmente qué ha pasado en Rusia, porque ha habido tanto. Bueno, Rusia adoptaron el calendario gregoriano a principios del siglo XX, o sea, que hasta sí, claro. El calendario gregoriano, que es de 1583, o sea, que ha pasado tiempo hasta que se quisieron adoptarlo. Pero aún así, es verdad que según qué tipo de confesión cristiana se celebra en unas fechas o en otras, pero incluso también el natalicio de Jesús, incluso también lo que es la Epifanía. O sea, dentro del mundo católico lo celebramos en estas fechas, el 25 de diciembre para el natalicio y el 6 de diciembre para la Epifanía, que son los reyes, pero en las iglesias, por ejemplo, Armenia o la ortodoxa rusa y tal, tienen otro tipo de fechas, porque ellos dentro de su calendario consideran que cuando ocurren este tipo de eventos es en el suyo, no en el nuestro. Somos cristianos todos, pero como ves, cada uno luego interpreta estas festividades como le da la gana, no solo en qué día hay que celebrarlo, sino cómo hay que celebrarlo. Ellos lo celebran, por supuesto, no lo celebran como lo celebran en Murcia o en Sevilla o en León, lo celebran de otra manera, pero la esencia es la misma, siguen representando la pasión, muerte y resurrección de Cristo. De hecho, yo he leído en un libro, si me equivoco, corregidme, que Jesús en su última cena lo que celebraba es la Pascua judía, realmente, porque estaba el cordero, estaba pan sin levadura y claro, la Pascua judía celebra el dolor y la muerte de los hijos de Israel que murieron a mano del faraón egipcio. Y no sé dónde he leído, no me acuerdo. La Pascua comenzó unos días después de la última cena. Entonces, Jesús, curiosamente, según la tradición cristiana, evidentemente esto no parece que sea cierto, ¿no? Pero según la tradición cristiana, Jesús anticipó la cena de Pascua. La Pascua se iba a producir supuestamente unos cuantos días después, pero como Jesús ya preveía, porque claro, lo sabía, ¿no? Tenía fuentes, tenía contacto directo, ¿no? Con el que todo sabe, pues adelantó la cena, ¿no? Evidentemente en esto parte de una concepción católica, ya no cristiana, sino católica, de que Jesús era conocedor de lo que iba a pasar con él, ¿no? Por eso también en la propia última cena anticipa que él va a morir, que uno le va a decepcionar y demás, ¿no? Evidentemente esto no tiene ningún viso de ser histórico y lo que seguramente fue la última cena que tuvo, porque realmente lo acabaron matando justo después, acabó convirtiéndose en la tradición como en algo que Jesús ya había predeterminado y que tenía ese sentido, ¿no? Que por cierto, también sobre la Pascua judía hay muchas cosas curiosas, porque y tiene mucho que ver con la muerte de Jesús. Entre otras cosas, el hecho en sí de que fuese Pascua judía parece ser que precipitó los acontecimientos que llevaron a la muerte, ¿no? de este hombre. Y no porque tuviese nada que ver con los judíos, porque eso es un tema ya muy amplio, ¿no? Meternos aquí hasta qué punto los judíos tuvieron culpa o no de la muerte de Jesús, ¿no? Yo defiendo que mucha menos de lo que dicen los evangelios, pero mucha más de lo que dicen los judíos, ¿no? Pero mucha menos de lo que dicen los evangelios, porque los evangelios lo que pretenden es exonerar de culpa por completo, o prácticamente por completo, a los romanos. Y muestran una y otra vez a Poncio Pilato lavándose las manos, intentando que lo cambien por Barrabás, ¿no? Cuando realmente eso no fue así, y está claro que eso es un movimiento posterior, como bien ha comentado antes Jesús, para que el cristianismo consiguiese
ganar en la guerra de religiones o en el mercado de religiones del siglo I y que se estaba dando en el Imperio Romano, no podía ser una religión en la que precisamente el líder de la religión hubiese muerto por ser muerto condenado por políticos a manos de Roma, ¿no? Y evidentemente eso pues, se acabó cambiando y se culpó a los judíos. Otra cosa es que algo tuviesen de culpa, ¿no? Que pues, quizás también, por lo menos el Sanedrín, ¿no? Que eran el Sanedrín y los saduceos, que son los que tenían el culto oficial en torno al Templo de Jerusalén, que de alguna manera también eran considerados colaboracionistas de los romanos, ¿no? O sea, que al fin y al cabo eran los mismos. Pero todos sabemos lo que ha pasado. Hay una frase muy buena, creo que es en el Evangelio de Juan, que... Ay, perdón. Cosas que pasan. Una frase muy buena, creo que es en el Evangelio de Juan, en la que... En ese evangelio es en el que Poncio Pilato se muestra mucho más machacón con esto de que quiere salvar a Jesús como sea, ¿no? Y hay un momento en el que Caifás se dirige a él y le dice: su sangre sobre nosotros. Y esa frase ha marcado de alguna manera la historia y el devenir del pueblo judío, porque en gran parte del antisemitismo que hubo en la Edad Media, entre otros factores, se debe a esta idea, ¿no? A que fueron ellos los que asumieron mataron a Jesús y además asumieron la culpa con esa frase tan terrible, ¿no? En el Evangelio de Juan. Santi asiente con la cabeza. No, que sí, totalmente. Ya no solo en la Edad Media, sino claro, en el siglo XX, Segunda Guerra Mundial, que se lo digan a Hitler. Madre mía. No, que hace falta un chivo expiatorio, para algo están los judíos. Ya lo creo, siempre. Ya lo creo. Pero vamos, siempre tienes que inventarte una conspiración, judíos. Tienes que buscarte una etnia a la que liquidar porque tienes que suplir tu propio complejo de inferioridad porque papá te pegaba y eres muy bajito, muy moreno y no eres lo suficientemente ario. Para eso están los judíos. Siempre, siempre. Pero desde hace 2000 años, no sé qué fijación hay. Hay un chiste judío que dice la de: señor, ya sabemos que somos tu pueblo elegido, pero por favor, por una vez elige a otro. Sí, exactamente. No, pero bueno, pero es verdad que el estigma de los judíos viene de ahí. O sea, todo lo que luego acontece a lo largo de la humanidad, todo, incluido lo de Hitler, es por eso, porque ese pueblo ya desde ese momento ya estaba estigmatizado. Es decir, aunque ya sabemos las causas históricas, que había muchísimas cosas ahí no dilucidadas, pero desde ese momento es en el que les cae la losa, les tienen la espada de Damocles de que cualquier cosa mala que pase es por parte de un judío. Luego se añadió que es verdad que los judíos eran buenos comerciantes, eran buenos banqueros, en fin, y toda la gente que maneja el dinero, pues ya sabemos un poco también que se les achaca todo tipo de cosas. Pero ese es el momento, ese es el punto cero, donde hasta ese momento los judíos, pues bueno, pues ya está, era un pueblo como otros cualquiera, ellos se consideraban el pueblo elegido por Yahvé, siempre especifico, Dios para mí es un concepto mucho más amplio, mucho y más diferente, pero en el momento que les cae esa losa es desde ese momento, porque claro, por una parte porque los cristianos se creen ese relato, ¿no?, de que los judíos han sido los culpables, a pesar de que el ejecuta son los romanos, eso no lo olvidemos, son ellos los que utilizan esa pena de muerte, pero desde ese momento ya se convierten en chivos expiatorios, y sobre todo en la historia de España. En la historia de España, cada vez que ocurría cualquier cosa, siempre se pensaba que era un judío. Pero metidos dentro del mundo de la brujería, dentro de los malicias, dentro de los hechizos y tal, siempre había un judío. Y si encima era un judío banquero, ni te cuento. Entonces, multitud de leyendas que existen a lo largo de la Edad Media sobre judíos, eso, que siempre están como intentando probar la hostia sagrada para envenenar las aguas de un río determinado, como pasa, por ejemplo, en ciertas leyendas de Toledo o ciertas leyendas de Sevilla. Casi siempre los judíos son los malos, ¿no? Hasta que llega la expulsión, pero antes de que llegue la expulsión, aún así, a los judíos se les achaca el asesinato de niños, de infanticidios, que luego dieron lugar a cultos devocionales, ¿no?, como es el Santo Niño de la Guardia o el Niño de Sepúlveda, que son falsos porque no hay ninguna acreditación histórica. Pero bueno, para que veáis un poco que todo lo que se generó alrededor de los judíos, poniéndole siempre el dedo de que eran los culpables, de que eran los que habían cometido tal fechoría, viene de ahí precisamente. Pues digo que es importante este acontecimiento porque se magnificó de tal manera que los judíos a día de hoy todavía siguen arrastrando ese estigma. De hecho, en Cartagena, ya en el siglo XVII hay una leyenda ambientada en 1615, donde por supuesto ya los judíos estaban ya más que expulsados, pero de esos reductos que todavía se quedaban por España, si había un individuo que se dedicaba a hacer, digamos, trabajos, pócimas o brebajes para acabar con la vida de diferentes personas, y en Cartagena se conocía a Israel el judío. Qué casualidad además el nombre. Ya que sí. Claro.
Estaba mirando yo la pantalla y No digo, conozco a ningún judío que se llame Israel. De hecho, no creo que ninguno se atreviera a ponerse ese nombre. No. Digo, ¿qué cantidad de gente joven tengo en pantalla? Estoy mirando eso, ¿no? Y estaba pensando, ¿cómo habrá sido la infancia de toda esta juventud cuando llega la Semana Santa? Ya sé que es algo como muy simple lo que les voy a plantear, pero el recuerdo que yo tengo de mi infancia y la Semana Santa es peculiar. Yo supongo que cada uno tendrá el suyo. ¿Había algún tipo de ritualística en casa, alguna norma, alguna disciplina a tener en cuenta y que no te podías saltar cuando llegaban estos días, especialmente el jueves y el Viernes Santo? ¿Santi? Pues aparte de acompañar a los familiares que salían luego en procesiones, que era el rito, era pues llevarle el capuz del capirote o acompañarles con lo que es el fajín, con la bolsita de caramelos y de estampas. El rito que más me llamaba la atención era precisamente el que en casa no se comía carne, pero ya no solo en Cuaresma, sino prácticamente desde que terminaba la Navidad hasta del Domingo de Resurrección. Sí, tanto, caray. Tanto tiempo, sí, desde el 7 de enero al Domingo de Resurrección. Así que estás como un pincelico, ¿eh? Eso no, te iba a preguntar si eres vegano. No. Te lo aseguro. Las ganas. Pues de eso no. ¿Iván? En mi casa tampoco. Se comía los viernes carne. Bueno, no comían, porque yo luego me iba a escondidas a la nevera y me cogía un cacho chorizo o lo que fuese. Pero sí, no, los viernes no se comía carne. ¿Iván? ¿En tu casa? ¿En la mía dices? Sí, no. Es que, te voy a ser sincero, que me he criado en una mezcla ateos por un lado y judíos por el otro. Entonces imagínate en Semana Santa. Yo me enteré de que se hacían procesiones en Bilbao, que es donde nací, tendría a lo mejor 30 y pico años, que fue la primera vez que vi una procesión en Bilbao. Y pensaba que aquí no se hacía esto. Que se sabe que los bilbaínos son muy particulares. ¿Mercedes? Ya sabéis que Jesucristo era un tío modesto. Porque mira, pudiendo nacer en Bilbao, nació en Belén. No, en Rusia sí se celebra, es un gran ritual, la noche de Pascua. De hecho, toda la gente va a partir de las 12 del sábado al domingo, sale el pope con sus ramas y empieza a bendecir toda la comida. Ahí sí se come carne. Lo que pasa es que hasta Pascua no se come carne, 40 días. Claro, tienen este ritual. Entonces después, esta noche sí permitía. Y era imprescindible llevar un bollo que es Pascua, muy decorado, huevos bien de diferentes colores o con dibujos. Importantísimo era comer el rábano. El rábano ese que picaba mucho. Pero claro, yo cuando empecé a investigar, porque claro, te empezabas a llorar y además tenía que ser bendecido, pues tenía que comer el rábano hasta llorar. Entonces claro, después esto cuando empecé a investigar resulta que es por la tradición judía, para recordar las lágrimas de judíos que sufrieron en la matanza en el Egipto. Pero claro, ya en ortodoxia asociaron a Jesucristo. Entonces tú tienes que comer el rábano para llorar, para acordar qué mal pasó Jesucristo. Pues eso es una costumbre. Que si lo exportamos a México te meten un chili en vez de un rábano. Sí, claro. Al final... Sí, pero a los mexicanos les gusta. No es cierto. Además, en España se venden un estilo especial de rabanitos en las tiendas ucranianas y antes de la Pascua siempre vamos a comprar y hay que comer el rábano, sí o sí. Curioso. O sea, hay que llorar en la Semana Santa, si no, no vale. ¿Óscar? A ver, en mi caso es un poco peculiar, ¿no? Porque yo, como decía antes, yo me crié en Jaén, yo soy hijo de madre soltera y mi madre era una mujer un poco especial, ¿no? Siempre ha sido muy de izquierda, muy comunista, muy atea. Sin embargo, y esto es algo que se da mucho en Andalucía y que tiene también su rollo, se da mucho en Andalucía esta idea, ¿no? De que da igual la ideología que tengas, al final llega la Semana Santa y la gente lo vive con devoción. Igual que pasa con el fenómeno mariano, que también tiene mucho que ver así en Andalucía, ¿no? Y por eso yo recuerdo no ir jamás, ir a misa con mi madre, ni hacer ningún tipo de ritual religioso ni nada, pero de pronto, tampoco es que hiciese una cuaresma muy en serio mi madre, pero la semana antes y durante sí que no se comía carne, ¿no? Y luego, sobre todo, sí que recuerdo, y eso sí que siempre me ha inquietado mucho, las procesiones de Semana Santa, sobre todo las saetas.
No sé si alguna vez habéis visto una procesión en Andalucía, un silencio, por ejemplo, un jueves por la noche, una saeta a las 3 de la mañana, pero eso es absolutamente sobrecogedor, ¿no? Y entiendo que de alguna manera el creyente, o el creyente por lo menos en este acto, ya no que sea demasiado católico o cristiano luego en su vida diaria, ¿no? Pero entiendo que eso de alguna manera puede propiciar una especie de comunión, nunca mejor dicho, colectiva, una especie de estado alterado de conciencia común, ¿no? Que haga que mucha gente viva eso con especial pasión. También de nuevo, nunca mejor dicho, ¿no? Pero a mí me sigue gustando, fuera ya al margen de todo aspecto religioso, por mi parte, pero sí como curiosidad y sobre todo antropológica, el hecho en sí de ver cómo lo vive la gente, ¿no? Cómo lo viven en los pueblos, cómo es. Es verdad que estos 2 últimos años pues no ha habido así, ¿no? Pero en Andalucía se ha ido de una manera muy curiosa. También tiene mucho que ver con otros factores repetidos, ¿no? Que es el tema de las cofradías, de que son cofradías que durante todo el año se reúnen, hacen comidas, ¿no? Eso también son grupos, son piñas. Y también lleva curiosas rivalidades, como decíamos antes en Sevilla, pero que se dan en todos los lugares de aquí, ¿no? De quién es la que tiene la procesión más bonita, la que tiene el manto nuevo que ha costado 100.000 euros, porque esos mantos cuestan una barbaridad, ¿no? El que pone más flores, el que, bueno. Y incluso recuerdo un componente de mal rollo, de mala hostia, que es cuando, por lo que sea, a la cofradía rival no puede sacar a la Virgen o a la estampa porque llueve. Y eso a los de la cofradía le alegra, sí. Le alegra, ¿no? Eso a mí me parece muy curioso, pero bueno, son ese tipo de cosas que se dan. Me llama mucho la atención, al menos, sí. Jesús. Bueno, la tradición que había en mi pueblo, pues yo nací en un pequeño pueblo de León, pues era esta, ¿no? La de cada Semana Santa salían los 4 pasos que había, pero no había más, ¿no? Y siguiendo un poco la comitiva con el ayuno preceptivo, que era pues eso, especialmente, bueno, benigno, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi pueblo el plato típico es el bacalao, ¿no? El bacalao al jarriero. Y había bacalao porque era lo que se conservaba y lo que podía durar durante bastante tiempo. Entonces, el que no se comiera carne durante esos días tampoco pasaba nada, porque la mayoría de las veces comíamos cocido y potaje y tal, o sea que la carne tampoco era lo más habitual. Y era pues un poco el tipo de tradición que había en mi pueblo, pues eso, durante esos 12 años que yo estuve ahí conviviendo. Pero un poco al hilo de lo que decía Mercedes cuando hablaba del huevo, ¿no? De esas tradiciones, acordaros también, por ejemplo, que uno de los, vamos a llamarlos así, de los símbolos es el huevo de Pascua, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué el huevo de Pascua? O el conejo de Pascua, como se da, por ejemplo, en Pensilvania, que tiene que ver un poco pues, con los inmigrantes alemanes que llevaron ahí esa tradición. ¿Qué tiene que ver un huevo, qué tiene que ver un conejo con la Pascua, ¿no? Con estas festividades? Bueno, y ahí entramos un poco en simbolismo, ¿no? Porque ya sabéis que el huevo, en el fondo, es un símbolo de nacimiento y de resurrección. Pero el huevo también es un símbolo de fertilidad. Entonces, muchas veces el huevo se asocia luego pintado de distintas maneras, como tú quieras, ¿no? Pero el huevo luego se asocia un poco a un símbolo crístico, igual que se asoció también, pues, el pez, o se asocia, por ejemplo, el gallo, por lo que representa del amanecer, ¿no? De un nuevo día, todo ese tipo de elementos. Y el huevo, precisamente por lo que representa de fertilidad, de renacimiento, de que engendra una nueva vida, ¿no? Y que en el fondo es un poco el nuevo hombre, el hombre de fe, el que tiene que renovar sus votos, pues el huevo cumplía perfectamente todas estas, vamos a llamarlos requisitos simbólicos. De ahí que en algunos lugares, no en todos, pero de ahí que en algunos lugares, pues el huevo de Pascua sea algo tradicional. Pero viene de ahí un poco el simbolismo, que ni siquiera, ya te digo, es español, es más bien viene de países más centroeuropeos, donde el huevo le tenían otro tipo de consideración. Fíjate, en países más luteranos, más que católicos, pero al final ya sabes que aquí lo adoptamos todo, ¿no? Incluido Halloween, que no tiene nada que ver con nuestras festividades. Yo recuerdo de pequeño, durante toda la semana no se podía ver televisión en casa. O sea, yo creo que he sido el más castigado de este grupo. O sea, no solo no se podía ver la televisión, sino que por supuesto jueves y viernes no se comía carne, pero es que además, si se te ocurría poner música, tenía que ser una música tranquila. O sea, esa era la norma en casa, y fíjate que no podemos presumir de ser estrictamente cristianos, pero eso era lo que se estilaba en mi casa y que yo arrastré hasta muchos años después, y que gracias a Dios, nunca mejor dicho, he ido perdiendo, y esto ya lo digo yo a título particular, ¿no? Perdona, Mercedes, que te interrumpí. No, es curiosa tu costumbre, ¿eh? No ver la televisión. Ya no. Porque que quería comentar lo que comentó Jesús sobre el huevo. En Rusia, cuando al día siguiente de la Pascua, el domingo de Pascua, lo que hay que hacer, te viene a ver la gente y cogemos o los huevos
y uno con otro y chocamos. Y uno dice, Jesús ha resucitado, y otros dicen, amén de su resurrección. Y esa costumbre, o sea, se come huevos el domingo, impresionante. Junto con vodka, vamos, hay un fiestón de huevos. Ahora se puede decir que ciertas tradiciones han degenerado bastante. Los huevos se los compras envueltos en un supermercado y son de chocolate. Ya lo tiene preparado. Si tiene algo dentro es un huevo. Pues no, pero es que me da la idea. Iba a ser un mal chiste con lo del huevo. Kinder, me voy a callar. Oye, lo voy a dejar. Se nos va echando el tiempo encima y yo sé que algunos tienen compromisos después. Siempre me olvido de que estamos en Canarias 1 hora menos, con lo cual descoloco todo el ecosistema. Pero no me gustaría que nos fuésemos sin hablar de Genarín. Antes, al comienzo de esta tertulia, te mencionaba a Genarín. A mí esa figura me causa sensación, me ha causado siempre mucha atracción. Y habrá quien no sepa quién es Genarín, por qué sale Genarín a la calle cada año. Hay muchas personas, gente joven que se suma a este tipo de emisiones, de programas, y yo creo que sería interesante hablar de él casi como colofón a esta tertulia. Bueno, te lo resumo muy rápido, ¿no? Porque incluso hay un libro de Julio Llamazares donde cuenta un poco vida y milagros de San Genarín, porque ya Genarín está elevado en los altares y os diré por qué. Pero bueno, Genarín es un personaje histórico, es un personaje del año 1929, leonés, y este hombre pues era un buhonero, en fin, era pues el clásico pícaro, una persona entrañable, conocida y querida por el pueblo, por la ciudad, por León, pero vamos, que era, pues eso, el clásico vividor sin oficio ni beneficio que hacía de cualquier cosa pues para ganarse la vida, pero también iba de taberna en taberna, de lupanar en lupanar, y bueno, pues era ya de una persona querida, entrañable, pero desde luego muy poco dado a lo religioso. Y resulta que un Jueves Santo del año 1929, pues él estaba en las suyas, es decir, mientras estaba la procesión solemne de León, pues él estaba de taberna en taberna con sus amigos, con sus cofrades, pues bebiendo el orujo. Y bueno, pues en un momento dado él tiene una necesidad imperiosa de bajarse los pantalones para hacer sus necesidades, pues bueno, en lo que se llama el Puente de los Cubos. Y en ese momento, mira tú qué casualidad, que se estrenaba el primer camión de la basura que hubo en León, que se llamaba La Bonifacia. Bueno, pues el conductor, por inexperiencia, porque no le vio, porque estaba agachado, bueno, pues le dejó como un cromo pegado allí, le arrolló y le mató directamente. Bueno, pues aquello fue una conmoción, no para el resto de las Semanas Santas, pero sí para sus cofrades, de tal manera que a partir de ese momento, cada año, cada Jueves Santo, rememoraron el último recuerdo o el último recorrido que hizo Genarín, que fue de taberna en taberna, y en el lugar donde fue atropellado y donde fue aplastado, pues colocan una botella de orujo, que es lo que llevaba, y una naranja, que es lo que llevaba en el bolsillo. Pero mientras, a lo largo, bueno, ahora le sacan en andas, han hecho una especie de imagen de Genarín, y le sacan en andas, en cada sitio van cantando unas jaculatorias, tiene sus apóstoles, tiene sus poemas, tiene sus oraciones, siempre heterodosas, porque a la vez que se hace la procesión de Semana Santa, de Jueves Santo, se hace también esta, por otras calles, por otros lugares, pero con más jolgorio, con más algarabía, y por lo tanto se está convirtiendo en una procesión heterodosa y un vía crucis totalmente etílico, por supuesto, prohibido durante el franquismo y retomado a partir del año 75. Y bueno, fue elevado de los altares porque había que acreditarle un par de milagros como mínimo. Uno de los milagros fue que una de las prostitutas a la que él frecuentaba, cuando le vio allí espachurrado, ¿no?, pues dejó ese oficio, y entonces considera que aquello fue un milagro porque se caminó por la vida santa. Y el segundo milagro fue que por fin ganó la Cultural Leonesa uno de los partidos de fútbol. Eso ya le canonizaron directamente, claro. Qué bueno, qué bueno. Este era todo un personaje. Estaba yo pensando que a lo mejor dejó el oficio porque era su único cliente, pero a lo mejor. Probable, ¿no? Jesús, nunca mejor dicho. Genarín. Óscar, tú que has sondeado diferentes religiones, de este tipo de culturas, además es un mundo que te apasiona, la historia, ¿crees que se puede superar lo de Genarín? Es complicado, ¿eh? Sí. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Que no sé, que esas cosas se permitan. Imagino que dentro del franquismo estaría prohibido, ¿no? Este rollo. Pero es muy curioso, ¿no? A mí siempre me ha fascinado esa mezcla de lo pagano y de lo sagrado. Y cómo las mismas personas pueden ir a la profesión de Genarín y luego al rato irse a la otra y vivirla las dos con igual intensidad y sin conflicto, ¿no? Por mucho que luego también hay muchos fundamentalistas, ¿no?, que se ve que esto lo vive como si fuese
un drama que realmente es como es, porque es otra, ¿no? Es curioso como muchos que son cristianos y que además son cristianos de verdad, ¿no? Como que conseguirían el certificado que comentaba antes Alexandra, pero curiosamente luego, sin embargo, hablan de esta época, de esta semana, pues que fuese una semana de fiesta, cuando realmente a mí sí me ha parecido muy inquietante que lo vean así, cuando no sé qué tienen que celebrar, ¿no? En todo caso, el último día, porque es la resurrección, que sí, y además, pero el resto de los días supuestamente es ya lo comentó también Jesús antes, ¿no? Es una fecha de recogimiento, no tiene nada que ver con la Navidad, en la que sí es una celebración, las ferias son una y demás, ¿no? También os lo digo porque no sé en vuestros casos, ¿no? Pero yo vivo en Aguadulce, en Almería, y estoy a escasos metros de la playa y no os podéis ni imaginar cómo está esto ahora mismo, ¿no? Claro, y yo aquí es muy raro la Semana Santa, porque a mí me pasó un poco como comentaba Iván, ¿no? Yo me enteré de que había procesiones aquí en Aguadulce cuando ya tenía 30 y tantos años, ¿no? Y llevaba ya aquí 20 viviendo. ¿Por qué? Porque es muy raro aquí todo, pero también es rara la Navidad, ¿no? Entonces, claro, me llama mucho la atención ese tipo de cosas. Bueno, aquí no, pero en Almería Capital, que también está al lado del mar, sí que pasa esto, ¿no? Sí que hay había procesiones multitudinarias y luego a la vez, eso la gente lo vive como si fuese una festividad, cuando realmente pues no lo es, ¿no? Yo a esto le vería sentido del drama que esto implica. Por lo menos, si fuese cristiano yo lo viviría así, digo, no, yo qué sé, la verdad. Mira, voy a hacer un apunte pintoresco. Es verdad que donde hay playa, la Semana Santa, perdón, se vive de otra manera. Este año con lo del COVID se ha complicado todo un poco, ¿no? Pero es verdad que las playas se llenan. Y es curioso porque aquí en Tenerife, el municipio de Adeje, que es un municipio netamente turístico, puramente turístico, hace una representación de los pasos de Cristo hasta llegar a la cruz, ¿no? Los hace por sus calles también. Digamos esa contraposición, ¿no? Pero lo llamativo de ese ejercicio de fe es el siguiente, y es que desde hace muchísimos años la persona que hace de Jesucristo es un policía municipal del municipio, y yo siempre he pensado que habrá quien en el momento en el que le dan los latigazos a este buen hombre, a los multados durante todo el año, me los imagino aplaudiendo allí como locos, ¿no? Y gritando, más, dale más, ¿no? Bueno, pues es el policía, ¿no? Y es una cosa bastante extraña también que cada año vivimos. En fin, la Semana Santa da para mucho, pero bueno, hemos querido compartir un ratito de conversación. Siempre lo digo, es verdad, la excusa es un tema, pero sirve para que nos encontremos los amigos. Este año los congresos, los encuentros se han limitado muchísimo, se han virtualizado y de alguna manera tenemos que seguir en contacto y manteniendo esa energía, ¿no? Les agradezco a todos, a todas, muchísimo que nos hayan acompañado esta noche en Ángulo 13. Les dejo escapar, unos que tienen que ir a hacer unas cosas y otros que tienen que ir a hacer otras. No voy a decir qué, ¿vale? Gracias por estar en Ángulo 13. Un fuerte abrazo. Ha sido un placer. Gracias. Saludos. Buenas noches. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Lo prometido era deuda. Prometíamos una tertulia interesante, entretenida, yo creo que en ocasiones incluso hasta divertida, y lo hemos conseguido, o así al menos me ha parecido a mí. Espero que a ti también. Hemos hecho un programa, el Ángulo 13, con un montón de ganas, de ilusiones, como cada semana. Antes de despedirme, quiero aprovechar para primero darte las gracias por la aceptación que tuvo el programa de la semana pasada, ese especial sobre la tragedia de los rodeos del año 1977. Acogida no solo en el número de visitas, de visualizaciones, que es como se llama en esto del YouTube, no solo en el número de personas que lo han visto el programa, sino también en las opiniones de quienes, sin entrar demasiado a las redes sociales, bueno, pues te lo comentan personalmente o a través de un correo electrónico. Agradezco mucho ese seguimiento, siempre lo digo, los programas quedan colocados, quedan ubicados ahí en el canal en YouTube para que lo puedas ver o volver a ver cuando mejor te plazca. Insisto, antes de acabar, también quiero agradecer a los buenos amigos que van publicando libros y que me los van enviando. Yo les aseguro que presto mucha atención a eso y que los voy leyendo, y a medida que voy leyendo esos libros, en la mayor parte de los casos incluso pues intento que podamos convenir
el participar en Ángulo 13 y charlar sobre ese trabajo literario. Y al margen de libros también he recibido una revista que me parece una iniciativa no solo valiente, sino súper interesante, Templo del Enigma. Esta revista, bueno, la estarás viendo del revés porque esta parte del programa la hago siempre con la cámara esta inversa, del selfie de los teléfonos. Es una revista que es valiente, es una revista dedicada al mundo del misterio y que, bueno, pues con una tirada muy limitada, al menos en este primer número, ha descubierto un montón de asuntos que yo no conocía dentro del ámbito del misterio, con interesantes reportajes, muy bien maquetada, muy bien editada, muy cuidada, muy mimada. Quiero felicitar a todo el equipo de la revista, particularmente al buen amigo Ángel Beitia, quien encabeza ese equipo de redacción. Bueno, pues este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos son los que a mí me hacen seguir manteniendo la ilusión en esto de la divulgación del misterio, lo que llamamos ahora periodismo de lo insólito. Me alegra un montón que siga habiendo valientes en este mundo en el que vivimos. Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que nos podamos volver a encontrar la próxima, ¿vale? En la próxima entrega de Ángulo 13, que ya será el programa número 300. Bonito número ese, por cierto, ¿no? Hasta entonces, pues hay unos días ahí de relax para quien pueda coger vacaciones, aunque con lo del confinamiento o las normas restrictivas del COVID, pues la movilidad es muy limitada, pero bueno, que puedas desconectarte, que puedas hacer algo diferente o al menos descansar. Lo dicho, nos encontramos en 7 días. Hasta entonces, recibe un cordial saludo de quien te acompañó, Juanca Romero. Nos volvemos a ver. Un abrazo.